Señoritas, buena tarde. Permítame un momento. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con los temas, ¿verdad? En las últimas clases estuvimos viendo lo que era divisiones, las divisiones de expresiones algebraicas. El día de hoy pues ya no veremos esos temas ya que han terminado, ¿verdad? Así que vamos a ver un tema nuevo, el cual viene siendo factorización, ¿sí? Factorización. Antes que nada, pues vamos a saber qué es factorización. En matemáticas, la factorización es la descomposición de una expresión matemática en forma de multiplicación. Existen diferentes técnicas de factorización dependiendo de los objetos matemáticos estudiados. El objetivo es simplificar una expresión o reescribirla en términos de bloques fundamentales que reciben el nombre de factores. Factores. Los factores son los números que se multiplican para obtener otro número. Por ejemplo, 3 y 4 son factores de 12, porque 3 por 4 es igual a 12. También 2 por 6 es igual a 12, por lo tanto 2 y 6 son factores de 12. Y 1 por 12 es igual a 12, y luego 1 y 12 son factores de 12 igualmente. Así que todos los posibles factores de 12 son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6 y 12, ¿verdad? Los factores de 12, del número 2. La factorización es muy importante en el álgebra. No solo la aprendemos para una expresión, para expresar un polinomio como un producto de factores, sino también la utilizamos para simplificar expresiones racionales, efectuar operaciones suma, resta, multiplicación y división de expresiones racionales y resolver ecuaciones que contienen expresiones racionales, ecuaciones e inecuaciones cuadráticas, entre otras aplicaciones. Para factorizar un polinomio debemos identificar las características que posee el mismo. Por ejemplo, número de términos, exponente, entre otras. De acuerdo a sus características, podemos factorizar a través de los siguientes métodos. El primer método que vamos a estar conociendo, y es el método más común, es el factor común. Ahí sí que por casualidad se llama así, ¿verdad? Pero es el primer factor que nosotros debemos evaluar en toda expresión, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos saber para empezar en toda ecuación. Factor común. La palabra común indica algo que se repite en un polinomio. Podemos definir como factor común aquella variable que es aquellas variables que están presentes en todos los términos del polinomio, como también puede ser un número que divide exactamente a todos los términos del polinomio. Características. El polinomio puede tener dos o más términos. Obviamente no vas a tener un término, porque entonces no vamos a resolver nada, ¿verdad? Debemos tener dos o más términos. Debe haber por lo menos una variable que se repita en todos los términos del polinomio. Una variable, un número o un signo. Ya vamos a ver cómo vamos a factorizar cada uno. Debe haber por lo menos una variable que se repita en todos los términos, eso ya lo dije. Si no aparece una variable que se repita en todos los términos, debe haber algún número que se divida en todos los coeficientes del polinomio. En ocasiones
aparece un número que divide y variables que se repiten en todo el polinomio, por tanto también cumplen con la característica de factor común. Cuando en los diversos términos de un polinomio practica un mismo factor, se dice que es factor común, para lo cual se escribe e inmediatamente después, dentro de un paréntesis, se anotan los cocientes del resultado de dividir cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. Por lo tanto, miren, nos dice, factorice 25x a la cuarta y x más 20x cuadrado y a la cuarta menos 10x al cubo y z. Elegir factor común. Vamos a ver qué factores tenemos en todos los términos. ¿Qué tenemos que se repita? Normalmente nosotros empezamos con el término, con las variables y vamos a ver si hay alguno que se repita en todos. Importante, como ya les digo, debe repetirse en los tres términos. Si se dan cuenta aquí tenemos tres términos, ¿verdad? 1, 2, 3. Tenemos tres términos. Si nosotros decimos la X, vamos a ver, ¿la X está en el primer término? Sí. En el segundo, también. Y en el tercero, también. Entonces, sí podemos utilizar la X, ¿verdad? Sí podemos utilizar la X, porque está en todos los términos. Bueno, entonces vamos a poner la X, ¿va? Aquí está la X. ¿Y cuál vamos a elegir? Vamos a elegir la X con menor exponente. En este caso es exponente 2, ¿sí? Vamos a tener X al cuadrado, ¿verdad? Vamos a tener el exponente menor, ¿sí? Exponente menor. Y vamos a ver si te decía alguna otra letra, se repiten todos. Vamos a decir la Y. ¿La Y está en el primer término? Sí. En el segundo, también. Y en el tercero, también. Entonces, también es un factor común. ¿Y cuál vamos a poner? La que tenga exponente menor. Y en este caso es exponente 1, miren. 1, ¿sí? Vamos a seguir viendo. La Z, vamos a ver. ¿La Z está en el primer término? Sí. En el segundo, no. Entonces, no es factor común porque no está en todos, ¿verdad? La Z no está en todos. Ahora bien, ¿el 25 está en todos los términos? No. Pero si se dan cuenta, todos los términos pueden ser divididos entre 5. 25 se puede dividir entre 5. 20 se puede dividir entre 5. Y 10 se puede dividir entre 5. Entonces, mi factor común es este, vean. Este es mi factor común. 5x cuadrado más y es mi factor común. Bueno, entonces lo voy a escribir. Vean, lo escribo. Y cada uno de los términos yo lo voy a dividir en el factor común. El primer término lo divido con el factor común. El segundo término lo divido con el factor común. Y el tercer término lo divido con el factor común. Vamos a ver. 25 dividido 5, 5. X a la cuarta dividido x al cuadrado, x cuadrado. Porque se recuerdan que división de expresiones algebraicas se coloca la variable y los exponentes se restan. 4 menos 2, 2. Z no tengo con qué operarlo, solo lo copio. Positivo dividido positivo es positivo. Vamos a ver con el siguiente término. Positivo dividido positivo, positivo. 20 dividido 5, 4. X cuadrado dividido x al cuadrado ya no se copia. Y a la cuarta dividido y, se copia la y y los exponentes se restan. 4 menos 1, 3. Negativo dividido positivo, negativo. 10 dividido 5, perdón, es 2. X al cubo
dividido x cuadrado es igual a x. Z, que no tengo que incorporarlo, solo lo copio. Y dividido y ya no se copia. Miren, entonces la factorización de este polinomio es esto. Miren, jóvenes. Esta es mi factorización por factor común. ¿Sí? Eso es por factor común. Y de esta manera es que se resuelve este tipo de factorizaciones. Simplemente debemos encontrar algo que se repita en todos los términos de la expresión algebraica. En todos, ¿verdad? En todos. No solamente en uno, no solamente en dos. Si es que tenemos más términos, ¿verdad? Si tenemos 20 términos, pues es así. Por ejemplo, la X debe estar en todos, si no, no es factor común. ¿Sí? En todos debe estar ese factor. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con el primer ejemplo. ¿Dudas con el primer ejemplo? Bueno, si no hay dudas, voy a pasar al siguiente ejemplo. Veamos otro ejemplo. En el siguiente polinomio se puede observar que la X está presente en los tres términos, así que es factor común, pero se debe elegir la X que tenga menor exponente. En este caso, X a la cuarta. Cuando no hay un número que divida a todos los coeficientes, el factor común únicamente será la variable. Aquí, como se dan cuenta, tenemos 2x a la novena, x a la sexta, menos 3x a la cuarta. ¿Qué se repite en todos los términos? Solamente la x, ¿verdad? Solamente la x. Y se coloca lo que viene siendo la x con menor exponente, que en este caso es x a la cuarta. Abrimos paréntesis. 2x a la novena dividido x a la cuarta va a ser 2. X a la novena dividido x a la cuarta, base igual, copio la base que es x, 9 menos 4 es igual a 5. Más x a la sexta dividido x a la cuarta, copio la base que es x, 6 menos 2, 6 menos 4, 2. Menos 3x a la cuarta dividido x a la cuarta sería menos 3. Y así es como se debe factorizar. No hay mayor ahí sí que misterio, pues es así. Ya sé que quedaría la factorización por factor común. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que ustedes deben ver es algo que se repita en todos los términos. ¿Alguna duda con este ejemplo? Bueno, si no hay dudas, vamos a proseguir a otro ejemplo más. Dice, factorizar la expresión 36x al cuadrado menos 12x al cubo más 8x. Primero elegimos el factor común, en este caso el número mayor que divide a 36, 12 y 18 es 12. El factor común
el factor 6x quedaría fuera del paréntesis. Procedemos a dividir cada uno de los polinomios entre el factor común. Estos resultados se escriben dentro del paréntesis, como se observan a continuación. Miren. ¿Dentro de qué número podemos dividir a todos los términos? Entre 6. 36 dividido 6, si se puede. 12 dividido 6 también se puede. 18 dividido 6 también se puede. Bueno, entonces colocamos 6x. ¿Por qué x? Porque es el exponente con exponente menor, ¿verdad? Menor. 36x cuadrado dividido x sería 36 dividido 6, 6. X cuadrado dividido x, x. Negativo dividido positivo, negativo. 12 dividido 6, 2. X al cubo dividido x, base igual. Copio la base que es x, 3 menos 1 es 2. 18 dividido 6 es 3. X dividido x, ya no se copia. ¿Verdad? Ya no se copia. Ahora bien, ¿qué pasaría en el siguiente caso? Si, por ejemplo, yo tengo el polinomio menos 5x más, vamos a ver, menos 8y, más 5z, puedo dar un ejemplo aquí. Vamos a colocar otro número. Más 7z, vamos a colocar 7z. Aquí si se dan cuenta, pues no tenemos ningún factor, ¿verdad? No tenemos ninguno que se repita en todos, ¿verdad? No tenemos ninguno. No tenemos algo, ni un número, ni una letra. Pero a veces, como yo les digo, ustedes necesitan sí o sí tener esta expresión de manera positiva. ¿Qué pueden hacer entonces en este caso? Pueden sacar factor común negativo. Miren, colocan el negativo. Factor común negativo. Y van a decir 5x negativo dividido negativo sería 5x positivo. 5x positivo. Negativo dividido negativo, positivo. 8y sería 8y. Negativo dividido negativo, positivo. Positivo. 7z. 7z. En el caso, como repito, si ustedes necesitaran tener la expresión algebraica representada en modo de positivos, ¿verdad? En modo positivos, pueden sacar factor común negativo. Se pueden hacer eso. Se pueden hacer eso. ¿Alguna duda con este ejemplo? Ese es el resultado. Bueno, aquí, ese es mi resultado. Me comentan si tienen alguna duda. Bueno, si no hay dudas, señoritas, eso sería todo por el día de hoy. Los espero el próximo fin de semana. Feliz tarde. Feliz tarde, profe. Gracias. Nos vemos.
Feliz tarde, profe. Feliz tarde, señoritas. No sé qué hora me toca. No sé, solo tarde 20.